Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y sus historias. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado en boca de muchos, un rumor, una especulación, pero que sinceramente a todos nos genera una gran intriga. El título lo dice todo, ¿verdad? Can Yaman no olvida a Demet Özdemir, ¿sigo sin poder olvidar? Este es un título que nos hace pensar, que nos invita a cuestionarnos, y hoy vamos a intentar responderlo. ¿Qué hay de cierto en estas afirmaciones? ¿Cómo está la relación, o la ausencia de relación, entre estas dos estrellas turcas que conquistaron corazones a nivel mundial con su química en Erkencikus? Prepárense porque vamos a analizarlo todo, desde los indicios más sutiles hasta las declaraciones que han marcado un antes y un después. Antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles algo importantísimo: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras novedades, de estar al día con las últimas noticias y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a empezar con este enredo amoroso, o quizás no tan amoroso, que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos son nombres que resonaron con fuerza en la industria del entretenimiento turco y, gracias a su exitosa serie, también en muchísimos países alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable, palpable, y es por eso que desde el primer momento, los fans soñaron con que esa conexión trascendiera la ficción. Y para ser sinceros, por un tiempo pareció que así era. Hubo rumores, avistamientos, y hasta algunas publicaciones en redes sociales que alimentaron la idea de un romance. Demet Özdemir, con su talento y su carisma natural, se convirtió en un ícono de belleza y estilo. Can Yaman, por su parte, con su imponente físico y su personalidad arrolladora, cautivó a miles de seguidoras. Juntos formaron una pareja que generó una enorme expectativa. Cuando la serie terminó, muchos esperaban que su relación se hiciera oficial, que confirmaran lo que tantos sentían al verlos juntos. Sin embargo, la vida, como suele pasar, tomó otros rumbos. Las especulaciones sobre su separación no tardaron en llegar. Y como suele suceder en el mundo de la fama, a veces las razones son confusas, o quizás, simplemente, las diferencias personales llevaron a cada uno por su camino. Lo que sí es cierto es que tras un tiempo cada uno comenzó a ser visto con otras personas. Demet, por ejemplo, tuvo una relación más pública con el cantante Oğuzhan Koç, y luego se la ha relacionado con otros nombres del medio. Can Yaman, por su lado, ha tenido una vida sentimental bastante comentada, con romances en Italia y con apariciones mediáticas que siempre generan revuelo. Pero, ¿qué significa realmente este título? Can Yaman no olvida a Demet Özdemir. ¿Se basa en hechos concretos o es una invención de la prensa o de los fans que aún añoran esa época? Vamos a desglosarlo. A veces, cuando una relación, ya sea romántica o de amistad profunda, termina, las huellas quedan. Y en el caso de personas que han compartido tanto y que han vivido una conexión tan intensa como la que se percibía entre Can y Demet, es natural que surjan preguntas sobre si uno u otro ha logrado pasar página por completo. Hemos visto en diversas ocasiones que, a pesar de que sus caminos profesionales se separaron, y aparentemente también el personal, hay pequeños detalles que la prensa y los fans no dejan pasar. Por ejemplo, en entrevistas, cuando se le pregunta a Can Yaman sobre Demet, sus respuestas a menudo son medidas, pero a veces dejan entrever un respeto o un afecto que perdura. No es una respuesta fría, ni un desprecio, sino más bien una mención que denota que sí, que recuerda esa etapa y a esa persona. Y esto, señores, alimenta precisamente la idea de que quizás no ha sido tan fácil olvidar. Por otro lado, Demet Özdemir, aunque ha sido más reservada al hablar de su vida privada, también ha tenido momentos donde, al ser consultada sobre Can Yaman, ha mostrado una actitud similar: respeto, reconocimiento de su talento y de la importancia de Erkencikus en sus carreras. Nunca ha sido una actitud de rencor o de negación absoluta. Y es en esa ausencia de negatividad, en ese espacio de respeto, donde los fans y la prensa buscan esa chispa de que no olvida. Los fans son, sin duda, uno de los motores de estas especulaciones. Son ellos quienes vivieron intensamente la historia de amor de Can y Demet en la serie, quienes idealizaron su relación y quienes, hasta el día de hoy, comparten fotos antiguas, vídeos y momentos de esa época en redes sociales. Es un fenómeno.
Común en el fandom, cuando algo te marcó, cuando una pareja te enamoró, es difícil dejar de pensar en ellos juntos. Y es posible que muchos de esos fans estén proyectando sus propios deseos en estas celebridades. Pero, ¿y qué hay de las circunstancias actuales? Can Yaman está en un momento de su carrera muy activo, enfocado en proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde tiene una legión de seguidores. Su imagen de chico malo, de rompecorazones, se ha consolidado aún más. Ha tenido parejas conocidas y su vida parece estar muy enfocada en su desarrollo profesional y personal en el extranjero. Demet Özdemir, por su parte, también ha seguido construyendo su carrera, participando en otras producciones exitosas y consolidándose como una de las actrices más reconocidas de Turquía. Ha tenido relaciones sentimentales, algunas más públicas que otras, y su vida parece seguir su curso, enfocada en sus proyectos y en su crecimiento. Entonces, ¿dónde radica la idea de que Can Yaman no olvida? Podríamos interpretarlo de varias maneras. Quizás no olvida la experiencia de trabajar con ella, la magia que crearon juntos en pantalla, el impacto que tuvo esa serie en sus vidas y carreras. Es muy probable que guarde un grato recuerdo de esa etapa y de Demet como compañera. Eso es completamente normal. Las experiencias intensas, las conexiones profesionales que marcan una carrera, dejan una huella imborrable. Otra interpretación podría ser que quizás Can Yaman, ante las preguntas de la prensa o en momentos de reflexión, sienta una nostalgia por esa etapa, por la simplicidad o la conexión que sentía en ese entonces. Es humano. Las relaciones, incluso las que terminan, a menudo dejan una marca, un vacío que, aunque se llene con otras experiencias, nunca se borra del todo. También es importante considerar que la prensa sensacionalista, y a veces incluso los propios fans con buenas intenciones, pueden exagerar o interpretar de forma interesada cualquier detalle. Un like a una foto antigua, un comentario genérico, una mirada en una alfombra roja, todo puede ser analizado y convertido en una historia. Pero hay pruebas concretas, declaraciones contundentes, que afirmen que Can Yaman no ha olvidado a Demet Özdemir en un sentido romántico. Hasta la fecha, no hay nada oficial ni confirmado. Ambos han seguido adelante con sus vidas. Y eso es lo más saludable y lo más probable. Las carreras de ambos han sido exitosas por separado, y cada uno ha tenido la oportunidad de buscar la felicidad en sus propios términos. Lo que sí es muy probable es que Can Yaman sí recuerde a Demet Özdemir con cariño y respeto. Que haya sido una persona importante en un momento significativo de su vida y carrera. Y eso, queridos amigos, es lo que solemos llamar no olvidar. No es necesariamente un deseo de volver a una relación, sino un reconocimiento de lo que fue y de la importancia que tuvo. Pensemos en ello, ¿cuántos de nosotros tenemos personas en nuestro pasado que, sin estar ya en nuestras vidas, recordamos con gratitud, con una sonrisa, porque formaron parte de una etapa importante? Es algo muy humano y natural. Y aplicado a figuras públicas donde cada paso es observado, esas huellas se magnifican. El título de este vídeo, Can Yaman no olvida a Demet Özdemir, sigo sin poder olvidar, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, sobre el impacto que tienen en nosotros y sobre cómo gestionamos esos recuerdos. Y quizás la respuesta más honesta es que sí, es muy posible que no la haya olvidado, en el sentido de que fue una persona importante y una etapa significativa. Pero eso no significa que esté anclado en el pasado o que no pueda ser feliz en el presente. Lo que sí podemos afirmar es que la conexión que crearon en Erkencikus fue tan potente, que el impacto de su relación en la pantalla fue tan real, que ha generado un legado en la memoria de los fans que trasciende el tiempo. Y es esa memoria colectiva la que a veces alimenta estas historias. En resumen, hemos analizado la intensa conexión que generaron Can Yaman y Demet Özdemir, las especulaciones sobre su relación y su posterior separación. Hemos visto cómo, a pesar de seguir caminos diferentes, los pequeños guiños y las declaraciones medidas de ambos, junto con el cariño de sus fans, mantienen viva la idea de que quizás uno de ellos, o ambos, aún guardan un lugar especial para el otro. Sin embargo, no hay pruebas concretas de un amor no olvidado en un sentido romántico. Lo más probable es que se trate de un recuerdo cálido de una etapa importante de sus vidas y carreras. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman sigue sin olvidar a Demet Özdemir? ¿O piensan que simplemente es el recuerdo de una buena etapa? Me encantaría leer sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios de abajo.
Conversemos sobre ello. Y recuerden, si les gusta o este vídeo, si disfrutaron de nuestro contenido, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans que puedan estar interesados en este tema, y sobre todo, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.